Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en México Social. Agradezco enormemente al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, a su coordinador, Enrique Provencio, las facilidades para poder grabar aquí, en el campus de CEU, y poder tener esta posibilidad de dialogar con muchos universitarios. Por eso agradezco mucho a mi amiga, a alguien que ha estado muy cerca, yo diría, dentro de las discusiones ambientales, ecológicas, de biodiversidad, de los temas de la situación, digamos, de esta sustentabilidad del mundo, que esté aquí con nosotros en México Social. Julia Carabias, gracias por estar, Julia. Y empecemos por ahí. Tú has estado siguiendo estas cumbres ambientales que desde finales del siglo pasado, 90, por ahí, antes, empezaron a darse. Y yo recuerdo que cada vez que se daba uno, había una, si no un optimismo, una sensación de que se iba a avanzar, se iba a plantear. Haz un recuento, damos un recuento así muy telegráfico de las principales reuniones y un poco el balance mundial hasta este siglo. Pues primero que nada, muchísimas gracias, Mario Luis, por esta invitación y por abrir en tu programa México Social un espacio para la reflexión sobre el tema ambiental y de la sustentabilidad ambiental, que es más que el tema ecológico solamente, porque está siendo muy difícil que la gente realmente incorpore y entienda la vinculación que existe entre los problemas de medio ambiente y de sustentabilidad con el bienestar social. Y son dos cosas que van juntas. No vamos a poder resolver los problemas ambientales si tenemos problemas de pobreza, de desigualdades, y no vamos a poder resolver ni la pobreza ni las desigualdades si tenemos un problema ambiental como lo estamos teniendo. Entonces, o lo abordamos junto con la parte económica, o no vamos a poder enfrentar las cosas correctamente. Este es un tema, como bien dices, que se remonta al siglo pasado, pero todavía un poco antes de lo que te refieres. Realmente hay varios momentos y parteaguas. El primero es el de 1972, cuando por distintos episodios, y no me detengo mucho en ello porque nos lleva muchísimo tiempo, hay una reacción en los países, fundamentalmente del norte, por las contaminaciones de ríos, de atmósferas, en Estados Unidos el DDT y en Europa la contaminación bárbara de los ríos. La sociedad empieza a reaccionar en contra de los procesos industriales que se están dando, que no están incorporando los temas ambientales. Y en esa presión los países reaccionan, las Naciones Unidas reaccionan, convocan, y tenemos la primera cumbre, que es la Cumbre de Medio Ambiente Humano, llamada de Estocolmo. ¿Eso fue? En 1972. Ahí me enganchó a mí. Yo estaba precisamente en Inglaterra en esos años y yo me clavé con estos temas y empecé a abrir mis horizontes. Estaba yo entrando a la carrera, pero a partir de ahí empecé a trabajar sobre estos temas, ¿no? Tiempo después, esto se queda muy limitado al tema de la salud humana. Y era evidente, y cuando estaba toda la discusión de que la dimensión económica estaba también reflejando que crecía la economía y seguían las desigualdades. Y todo este discurso de los límites del crecimiento, el Club de Roma. Exactamente, ese era el momento, el límites de crecimiento, la población crece exponencialmente, los alimentos no. Entonces, toda esta discusión es la que envuelve a ese momento. Después, lo que va ocurriendo y van madurando estos planteamientos es que, pues, la economía empieza a decir, sí, en efecto, hay crecimiento del PIB, hay crecimiento económico en el mundo y las desigualdades se profundizan. Entonces, la pobreza es mayor, las desigualdades, a pesar de que la economía crece. Y es cuando viene toda la discusión de una economía con rostro humano, etcétera. Y en grupos, y el secretario general de las Naciones Unidas plantea, pero no contra el medio ambiente, nos está faltando esta otra pata, ya está la parte económica, está la parte social, pero nos está faltando el problema ambiental. Pide a la Comisión Brundtland llevar a cabo un reporte, un análisis, convoca a muchas personalidades, Gro Brundtland, que era la primera ministra de Noruega, y se genera el reporte de nuestro futuro común. Y es ahí donde se acuña el desarrollo sustentable, y estamos hablando de 1987. Ese concepto empieza a ser adoptado y discutido en las naciones y culmina en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. Ese es el gran parteaguas.
en donde hay mucha motivación, mucho entusiasmo, porque están todos los jefes de Estado reunidos en Río de Janeiro y surgen varias convenciones a partir de ahí. Hay que enfrentar el tema del clima, hay que enfrentar el tema de la biodiversidad con sus propias convenciones. La desertificación se discute, no se resuelve en ese momento, pero 2 años después ocurre. De bosques no se pusieron de acuerdo por el tema de las autonomías de los países y entonces quedó una declaración de principios. Y la declaración de principios y la Agenda 21, que nos dio aliento por muchos años, durante todos los años 90, y se empezaron a crear instituciones en todos los países. En México es cuando creamos con el doctor Zedillo, el presidente Zedillo, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y empieza a proliferar en América Latina las instituciones, las leyes. México reforma su ley que ya tenía desde el 87, fue muy pionero en eso, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y así nos vamos siguiendo a la celebración de los 10 años de Río, que se están preparando otra vez las naciones, las Torres Gemelas. Y entonces se desdibuja. O sea, toda la agenda de los, digamos, siglo XX, que había una enorme, no solo convicción, yo diría hasta un ánimo intenso, se desdibuja como todas las convenciones. El 11 de septiembre sí es un punto en el cual hay un cambio de, yo diría, de matiz, de enfoque, de noción de la importancia de las otras convenciones. Todas. Todas. Y a partir del 2001, 2002, hay una especie de, a ver si es el adjetivo, como una de retraimiento, sí en términos narrativo, discursivo, pero retraimiento en términos de las naciones, voluntades y eso. O sea, platícanos de esta parte del siglo XXI. Llévanos a París. ¿Qué pasó de 2002 hacia allá? Bueno, lo que pasa con 2002 entonces es que con este freno pues de las visiones y de las atenciones y de las agendas nacionales y de las prioridades dentro de los jefes de Estado, etcétera, que se va más hacia términos de terrorismo, seguridad. Eso repercute en los financiamientos también. Entonces empieza a frenar toda la parte de medio ambiente en donde ya no podemos seguir cumpliendo con las agendas como se quería. México logra más o menos con sub y bajas continuar con estos baches. Y dentro del contexto internacional, pues lo que se detuvo mucho fue el cumplimiento de las metas que estaban muy claramente establecidas en el conocido protocolo de Kioto, que le tocaba a las naciones desarrolladas, las llamadas del anexo 1, y no se estaba cumpliendo. Y entonces hay una primera cosa que fue muy importante, que fue también en el cambio de milenio, las metas del milenio que plantea las Naciones Unidas. Pero lo mismo, eran 8 y no se cumplen, van lentas, etcétera, y empieza una nueva discusión hacia el año 2012, en donde nos enrutamos hacia las nuevas metas, que son los llamados hoy Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible, los 17 objetivos que forman parte de la Agenda 2030. Eso surge en el 2015 y es el aliento que nos trae ahorita con una directriz de grandes temas que están todos interactuando. Está muy claro cómo el objetivo 1 de cero hambre, superación a la pobreza, y el 3 de cero hambre, están vinculados, y salud están vinculados, y el tema del agua está vinculado. Entonces es una nueva visión que tenemos del 15 hacia el 30 de cómo las problemáticas sociales, económicas y ambientales tienen que entenderse de manera conjunta, y es la primera vez que tenemos una agenda integrada, una agenda muy articulada en una transversalidad. Probablemente ese es el tema de la característica. Digamos, el avance en términos de conceptual y de agenda es poner la sostenibilidad como un eje transversal del bienestar o del desarrollo humano en todo el mundo. Probablemente sea el punto fundamental que, por lo menos desde la distancia que yo lo puedo ver, es un avance enorme, porque hubo incluso pues, esta integración casi inmediata del lenguaje. Aunque no había realmente muchos cambios, sí se asumió que todo tenía que ser sostenible, sustentable. O sea, sí, seguro. Y lo que resulta muy importante es que además
sí empieza a haber un consenso de que si los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver directamente con la naturaleza, el de cambio climático, el de biodiversidad, de océanos terrestres, que es el 13, y el de agua, no se cumplen correctamente, ni va a haber producción, ni va a haber un sustento adecuado de la dinámica económica de las naciones, ni tampoco del bienestar. Entonces vienen también acomodados un poco de esta base para que lo demás pueda ocurrir. Eso se está entendiendo y hacia allá se están tratando de construir las agendas. Pero no quiero omitir la pregunta que me haces un momento, la puse en este contexto, de qué pasaba con el Acuerdo de París, sí. Esto que era como el gran aliento, y sigue siendo el Acuerdo de París el gran rector. Saqué a colación lo de la Agenda de Desarrollo Sostenible porque tiene uno de los objetivos, pero dice claramente, este está basado en lo que diga París, en lo que diga el Acuerdo de París. Déjame hacer un corte y regresamos, porque para poder entender esta dinámica tan rápida, finalmente, en el que sí se logra construir una narrativa, un lenguaje que pone en el centro de la sostenibilidad, y hay agendas específicas, no hay recursos suficientes, pero algo, más allá del 11 de septiembre de 2001, algo que no alcanzo yo a comprender, sucede que no se logra esta gran, yo diría, concepción que se dio de poner metas, yo diría en su momento, ambiciosas. Vamos a un corte y regresamos aquí con Julia Carabias. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Julia Carabias, investigadora, profesora de la UNAM. Y estamos hablando, Julia, llévanos a este momento, yo diría, cumbre de la Confederación, que fue primero las metas del milenio, 2000, 2001, esa sensación de que el mundo podía plantear una agenda que tenía metas muy claras sobre sustentabilidad. Y llegamos al 2015 con la frustración de que no habíamos llegado, y una de las explicaciones es la agenda de seguridad, el enorme impacto que tuvo en el mundo, la sensación de esta guerra permanente. Pero aún así, sorprendentemente, visto desde ahora, en 2015 se renueva la posibilidad de construir metas al 2030. O sea, hay una voluntad, por lo menos manifiesta a los jefes de Estado, y ahí entra la cumbre de París como un elemento, yo diría, emblemático de que sí seguía siendo la agenda fundamental, importante. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? ¿Sí realmente París es una sensación de un vaso medio vacío o es el vaso medio lleno? Yo tengo mucha expectativa todavía. Para mí el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, que sustituye al protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto no había entrado a Estados Unidos. En el Acuerdo de París sí entra a Estados Unidos, estaba Obama, sí. Pero por eso es un acuerdo. Porque si hubiera sido protocolo otra vez, Estados Unidos no podía entrar porque no lo hubiera autorizado los republicanos en el Senado de la República. Por eso tenemos un acuerdo, y entonces sí se mete Estados Unidos, con Trump se sale, y después con Biden vuelven a entrar. Esa es un poco el sub y baja sí. Que ha habido desde una de las naciones más importantes. Pero el Acuerdo de París sí es una agenda, es una guía, y está empujando. Lo que está pasando es que va mucho más lento de la necesidad que la ciencia ha establecido clarísimamente. Como bien sabes, estuvo acompañando a todo el tema de cambio climático de la Convención. Existe un cuerpo de científicos que se llama el Panel Intergubernamental de Científicos de Cambio Climático, el IPCC, y que está constantemente sacando la recopilación, el análisis, la integración de la ciencia de miles de expertos en el mundo. Ellos acopian toda esta ciencia y hacen los planteamientos. Es una base científica muy sólida, incuestionable, y que nos está diciendo, cuidado, si se pasan de 1.5 grados centígrados la temperatura promedio de la superficie de la Tierra con respecto a los niveles de temperatura de la revolución industrial, vamos a tener problemas de desequilibrio del sistema climático. ¿Y qué quiere decir desequilibrio del sistema climático? Pues se incrementan las olas de calor, se incrementan las sequías, cambian los regímenes de precipitación, hay quizás la misma cantidad de agua, el agua no va a desaparecer obviamente, pero cambia en sus estados. Las aguas
que están congeladas se deshielan, las aguas que están en los cuerpos de agua se evaporan más. Todo este régimen influye en los vientos y por lo tanto más huracanes, más fenómenos hidrometeorológicos en general. ¿Eso se dijo en el 2015 o desde...? Esto se viene diciendo por décadas, pero cada vez se va demostrando con mayor evidencia, con mayor medición, por la medición de los acontecimientos que son un hecho. O sea, tú dirías que, digamos, las metas de Kioto, desde entonces era clarísimo. Estaba clarísimo. No se había puesto la cifra del 1.5 como el punto emblemático. De inflexión. No nos pasemos de allí, ¿no? A partir de allí surge también otra cosa que estamos hoy, y me parece que ese es otro de los grandes parteaguas en toda esta visión que estamos haciendo de los empujes y del aliento que nos va sembrando los eventos internacionales, las cumbres, los acuerdos y la información científica. A partir de entonces tenemos una nueva, no tan nueva porque ya viene desde el 2007, pero está actualizándose y recientemente sale el último artículo, es el llamado, el de los límites planetarios, que el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, y encabezado por Johan Rockström, quien acaba de recibir el Tyler Prize hace 2 semanas, es el gran premio, el equivalente, digamos, al premio Nobel en materia ambiental, por este planteamiento que es, hay 9 sistemas planetarios, 9 sistemas que rigen el funcionamiento del planeta. Esos sistemas geológicos, químicos, biológicos. Los estamos alterando todos por la actividad humana y hay rangos en los cuales podemos funcionar como humanidad. Desde que evolucionamos están en esos rangos la humanidad consolidando su civilización y empezamos a salirnos de los rangos. Ya no salimos del cambio climático, ya no salimos de la integridad de la biosfera, del problema de la pérdida de la biodiversidad, ya no salimos de la velocidad del cambio de uso del suelo, ya no salimos del uso del agua dulce, y del tema de las nuevas entidades que se llaman, que son todo el tema de los plásticos y la contaminación. Ese es un nuevo marco de referencia que van integrados y que está perfectamente acoplado a los objetivos de desarrollo sostenible, pero le está dando una referencia científica a la humanidad, a decirle, si sigues como vas, te vas a salir de los rangos de la situación en que el sistema planetario funcionó desde que empezamos a evolucionar como humanidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos a extinguir? No, que van a ser condiciones catastróficas, inviables, si no hacemos cosas. Lo importante de todo esto es que la Agenda 2030 nos está diciendo cómo salir de la bronca. Esto es un tema que lo hicimos los humanos, los hicimos las sociedades, son nuestros estilos de vida, son nuestras formas. Digamos, de ahí radica tu optimismo en términos de que no solo hay un diagnóstico, sino hay una serie de lineamientos a hacer. Y nosotros los provocamos todos estos problemas, no es que nos venga de fuera otro meteorito, lo estamos provocando. ¿Cómo es que no vamos a poder nosotros mismos resolverlo? Y las cosas son relativamente sencillas en términos de ya la concepción de esto. Es difícil ejecutarlas, pero no es un problema ni de información, ni tecnológico, ni siquiera de recursos económicos. Y no es un tema, digamos, a ver, en la perspectiva de las convenciones, protocolos, acuerdos, ¿hay algo enfrente que vamos hacia allá? O sea, porque siempre es un referente las convenciones, cambio climático, sustentabilidad. ¿Cuál es la siguiente reunión? Todos los años hay reuniones en biodiversidad, en cambio climático, en las cumbres que Pero una cumbre de ese tamaño de París, ¿es algo que está pensado por los que están en estos temas? Es que la cumbre de París en realidad fue una COP, la conferencia de las partes, que se convirtió en muy importante por el acuerdo firmado, pero todos los años tenemos COPs. Y la evaluación en estas COPs, lo que está pasando es que está diciéndose, la ciencia vuelve a decir, van lentos, no están llegando con sus metas, están retrasándose en todo lo que se planteó, pero ahí está, y se nos cierra la ventana, entonces ya no podemos caminar, tenemos que correr, pero la ventana está abierta. Hay una portada Por supuesto, y
Y por eso decía, no es tan complejo el asunto. Pero a ver, déjame terminar este primer programa contigo. ¿Tu optimismo está sostenido en que lo podemos resolver? Si tenemos un sistema alimentario distinto, que abarque todo el tema, no solamente producir más, sino cómo se produce, dónde se produce, quién lo produce, cómo se comercia, y quién lo come y cuál es la salud correcta. Un sistema alimentario le va a bajar fuertemente a las emisiones y va a detener la pérdida de la biodiversidad. Y un sistema energético adecuado en el que esté basado fundamentalmente en las energías limpias para el transporte y para la electricidad. Hacer estos cambios, claro que son complejos en una agenda, pero ¿por qué no los vamos a poder hacer? Pues la pregunta es, ¿estamos todavía en tiempo? Claro que estamos en tiempo. Esa es la pregunta, ¿todavía podemos Seguro que transformar, estamos en tiempo. modificar para evitar más catástrofes? Por supuesto que estamos en tiempo y lo vemos en ciertos momentos. Por ejemplo, indicadores otra vez, y esto no son suposiciones, es ciencia. Nos detiene un virus al mundo y baja. Demasiado corto el tiempo y se vuelve a recuperar. ¿Por qué? Porque seguimos, cuando regresamos a la vida cotidiana, pues seguimos haciendo más de lo mismo. ¿Dónde estuvieron los cambios? Y eso fue una oportunidad que nunca habíamos pensado que había chance de, a ver, vamos a impulsar el empleo en otros sectores. No quiere decir que no crezcamos. Hay que crecer en los países que están todavía en proceso. Se necesita empleo, por supuesto que se necesita empleo, pero en otros sectores. No tenemos por qué tener el empleo basado en los hidrocarburos, no tenemos por qué tener el empleo del carbón. Entonces tú dirías que el gran confinamiento COVID fue una muestra de la posibilidad de sí transformar estas dinámicas enormemente disruptivas del planeta. Seguro, y tuvimos otra muy clara y muy reciente en nuestros tiempos, 1997-98, cuando entra el protocolo de de Montreal, y empiezan a detenerse toda la producción de los clorofluorocarbonados, cuando el problema de la capa de ozono, hay otra bajada, después otra vez se recupera. O sea, claro que estamos interviniendo el planeta a mal y lo podemos hacer a bien. Bueno, déjame con esa reflexión, de que sí es posible, que hay evidencias crecientes, cortas, pero hay evidencias que sí podemos transformar y los indicadores nos muestran que de inmediato hay una respuesta y eso nos permite enfrentar, todavía hay tiempo y tenemos posibilidades de no llevar al fatalismo catastrófico que nos paraliza. Vamos al siguiente programa, síganos y agradezco mucho nuevamente a la UNAM, al PUET, la posibilidad de grabar el siguiente programa. Síganos.